En el vídeo de hoy vamos a desmontar los inyectores de este Opel Combo por problemas de fogueo, que llamamos fogueo, que pierde compresión por el cilindro número 1 justamente en el alojamiento del inyector. Y así es como queda después de sacar los inyectores. Comenzamos con este tutorial. Lo primero es desconectar la batería para evitar cualquier susto que podamos tener. En la parte superior va una serie de tuberías que lleva gasoil y refrigerante. Va cogido con dos tornillitos 10. Retiramos los tornillos 10 y vamos desenchufando un enchufe rápido que va a la bomba de alta presión, al retorno de los inyectores, al retorno en la parte posterior y al filtro de combustible. Luego tenemos una tubería al depósito de expansión y nos queda una manguera debajo del depresor con una abrazadera de las que son súper fastidiosas de quitar, que va también a la carcasa del refrigerante. Desenchufamos todo esto, buscamos nuestra caja de los plásticos y tapamos todos los ductos que puedan quedar abiertos. Esto a fin de evitar que sigan perdiendo líquido o que se pueda contaminar con cualquier cosa que les pueda caer. Nos llevamos la tubería y aquí vemos las maravillosas abrazaderas. Paso siguiente, desconectar todos los inyectores. Los inyectores llevan una traba de seguridad amarilla que está bastante tostada porque siempre está expuesta al calor. Así que nos ayudamos de una herramienta, levantamos la pestaña amarilla y luego hacemos un poquito de presión para retirarlos, ya que apenas los tocas crujen como queriéndose partir. Así que con cuidadito. Desconectamos los 4 inyectores, en este caso el 1 es el del lado de la distribución, a diferencia de los franceses. Y ahora lo que vamos a desmontar, las trabas que nos sujetan las rampas de retorno de combustible de los inyectores. Estas son unas grapitas de acero que se sacan fácilmente con un alicate de pinza. En este caso porque tenemos un acceso bastante fácil. Retiramos las 4. Y con cuidado que se suelen perder. Y ahora retiramos los conectores hacia arriba, nunca haciéndole palanca con un destornillador porque se parten de nada. Tiramos de ella hacia arriba y lo quitamos del medio para que no nos estorbe. Paso siguiente, ponemos un poquito de grasa que no tenga componentes metálicos, la grasa, en los orificios de retorno de los inyectores para evitar que se nos contamine con cualquier cosa. Marcamos las tuberías que son las siguientes que vamos a sacar. En este caso 1, 2 y 3. Ya saben que el cuarto nunca lo marco. Y aflojamos nuestras tuberías. 17 de un lado y 14 del otro lado. Pues soltamos los tubos y nos vamos llevando todas estas tuberías con cuidadito porque al soltarlas van a chorrear gasoil como es normal. La 1, número 2, número 3 y la número 4. Siempre alguna que se traba o se resiste. Volvemos a hacer lo mismo con el racor principal de los inyectores. Poner un poquito de grasa para que no se nos contamine. Basta que no le pongas para que algún chorro de refrigerante o de algo se vaya por ahí. Y aquí teníamos en medio de 2 inyectores un cacho de plástico y una desafortunada mariposa. Muy bien, vamos a quitar la brida que coge los inyectores o las abrazaderas. En este caso solamente lleva 2, una que cogen o sujetan el inyector del cilindro 1 y 2 y otra que sujeta el 3 y el 4. La brida no sale, solo podemos sacar las tuercas, porque la brida sale hacia arriba con los inyectores. Siendo el inyector número 1 el que presenta fogueo, y como este material, este chapapote que se genera no suele ser pegostoso, sino que se solidifica, damos unos golpecitos al inyector para intentar partirlo un poco. El inyector está bastante pegado, así que hay que armarnos de paciencia para desmontarlo. Vemos que el 2 gira bien, el 3 gira bien, lo que le permite girar la abrazadera. Así que no nos vamos a complicar y vamos a sacar de una vez el 3 y el 4.
Y este resto de óxido en el cuerpo del inyector lo que nos indica es que este motor suelen lavarlo de vez en cuando, pero no le dan posterior aire comprimido ni le han aplicado ningún producto para evitar el fogueo. Aquí nos armamos de paciencia con mucho cuidadito y lo vamos a desmontar igual que hemos hecho en el vídeo del 1600 HDI, que si no lo has visto te lo recomiendo y te lo dejo en la parte de arriba de la pantalla. Aplicamos un poquito de afloja todo, lo soltamos un rato y volvemos y seguimos intentándolo. Y 20 minutos después, por ser algo conservador, pues ya nuestro inyector va saliendo, tanto el 1 como el 2. Créanme que ha dado una lata terrible, pero ahí lo traemos hacia arriba. Hay que sacarlo tanto el 1 y el 2 a su vez y el 3 y el 4 a su vez, porque si sacas uno, el otro inyector al estar cogido por la misma brida no te deja subir. Pues aquí tenemos el chapapote en el cuerpo del inyector, que todo esto lo vamos a remover, ya veremos cómo. Y ahora que no lo había hecho antes, en la rampa de inyección, pues también ponemos un poquito de grasa. Y estas son las bridas y los inyectores 1, 2, 3 y 4 de izquierda a derecha. Este es el estado en el que fue quedando el culatín. Luego veremos cómo queda después de acondicionarlo. Chapapote. Todo esto hay que removerlo. ¿Cómo lo vamos a remover sin que caiga para adentro? Con una aspiradora. Ya tenemos desmontados los inyectores del combo y este es el del cilindro número 1. Aquí podemos ver toda la cantidad de porquería que se le genera y cómo se van atascando. Entonces, vámonos ahora a acondicionar estos inyectores para poderlos instalar de nuevo en el vehículo. Y vamos a acondicionar también la zona de la culata donde van metidos los inyectores. Todo esto hay que removerlo con un destornillador, con un taladrito, con mucha paciencia, sobre todo mucha paciencia, pero esto hay que dejarlo lo más limpio posible. En este caso uso la aspiradora. Bueno, y después de limpiar todo esto debería quedar más o menos así. ¿Recuerdan lo de antes? ¿Cómo estaba? Pues más o menos así. ¿Y ahora qué toca hacer? Pues rimar el fondo que se ve ahí abajo, que es donde va el asiento del inyector. Nuestra herramienta para arrimar los inyectores, ya la hemos visto en otros vídeos. Bueno, y esto es hacer solo un poco de presión y cada vez que la saquemos, limpiarla con un trapo. Solo un poco de presión porque si rebajamos, desbastamos el asiento del inyector mucho, pues el inyector va a quedar mucho más abajo de lo que debería. La cantidad de porquería que va removiendo. Vamos limpiando la herramienta y seguimos limpiando el asiento del inyector. Todo esto son trabajos bastante artesanos que hay que hacerlo con paciencia, con calma y sobre todo con pasión. Bueno, y esto tiene que ir quedando más o menos tal que así. Bueno, lo que vamos a hacer es pasar todo el cuerpo del inyector por aquí. Este es el que peor está. Este era el inyector del cilindro número 1. Protectores oculares. Mucho cuidadito con esta máquina, el uso de máquinas y herramientas. Y así es como debe quedar
todos los inyectores. Pues esto hay que hacérselo a todos. Teniendo nuestros inyectores ya limpios, lo que vamos a hacer es protegerlo con pasta de cobre y luego volver a poner grasa aquí para evitar que la humedad entre en contacto con la punta del inyector. Inyector 1. Las arandelitas estas recuerden que van nuevas. Me preguntan que por qué los forramos con grasa de cobre. Inyector 2. No sabemos si pronto tendremos que volver a sacarlos por cualquier situación y se vuelven a pegar. Entonces, le toque a quien le toque, estarán en buen estado para desmontarlos. Ponemos los sellitos que no los tenía, de hecho, ninguno de los cuatro. Viene con el kit de arandelas de fogueo. Son una especie de retenedores para impedir que entre cualquier clase de porquería por aquí adentro. Así que los instalamos con los dedos, no tiene gran cosa. Y montamos nuestros inyectores con cuidadito, bien alineados, cada uno en el sitio en el que estaban. Inyector 1 e inyector 2. Ponemos los sellitos en el cilindro número 3 y número 4. Y vamos con los inyectores 3 y 4. Tienen sus arandelas de fogueo puestas. Y a su sitio. Lo que no vamos a hacer es apretar los inyectores. Paso siguiente es instalar todas las mangueras de combustible. Si nosotros apretamos los inyectores, siempre tienden a girar un poco, con lo cual las tuberías de combustible no nos van a coincidir, teniendo que forzar las tuberías de combustible o el cuerpo del inyector. Con lo cual, antes de apretar el inyector, instalar todas las tuberías de combustible que tengamos. Y ahora sí que sí, ponemos la tuerca de sujeción de la brida. 25 Nm cada una. Ponemos las grapas que sujetan la rampa de retorno de los inyectores. Hay quien primero instala la tubería de retorno y luego pone la grapa. Yo pongo la grapa, lubrico la punta del racor que entra en el inyector y luego lo posiciono y le hago un poco de presión y entra perfectamente. Incluso escucho cuando suena el clac que ha pasado la brida hacia la parte de abajo, la grapa. Como dije antes, 25 Nm. Apretamos nuestras tuberías. Es importante, una vez que terminemos esto y arranquemos el vehículo, verificar que ninguna de las tuberías pierde antes de poner la carcasa superior del filtro de aire, ya que una vez que montemos el filtro de aire no vemos nada. Aquí ponemos nuestra rampa de retorno. Y ese es el sonido que necesitamos escuchar. Ese clac. Ahora vamos a enchufar los inyectores, que el conector es un conector de 2 pasos. Primero se acopla el enchufe del inyector y luego se le da una doble seguridad con la pestaña amarilla. Con cuidado, recordemos que este está todo tostado y al menor intento que lo forcemos nos vamos a quedar con el enchufe en la mano. Verificamos que todo esté a su sitio. Aquí, por ejemplo, el 2 nos estaba dando problemas, nos ha clixado del todo. Ahora sí.
Y vamos armando todo en orden inversa. Posicionamos el pulpo este que va en la parte de arriba, enchufamos en el retorno de combustible que va al depósito, conectamos la manguera al depósito de expansión, filtro de combustible, lo dejamos por aquí porque vamos a cambiar el filtro, bomba, retorno, refrigerante y lo volvemos a sujetar con los mismos dos tornillitos 10 que tenía. Nos vamos a cambiar el filtro de combustible, que te dejo en la parte superior de la pantalla el enlace al cambio del filtro. Bastante curioso este filtro de combustible. Enchufamos, tenemos la purga abierta, pasamos la llave, purgamos y limpiamos cualquier resto de gasoil. Ahora montamos la caja del filtro del aire, lubricando un poquito las gomas para no forzarlas y que no se nos caigan por ahí en el motor. Carcasa enchufada, enchufamos todas las mangueras que van conectadas a él, ponemos sus abrazaderas, caudalímetro, sensor MAF, entrada al filtro de admisión, primer arranque fallido, normal que cueste un poco, y ya tenemos controlado nuestro motor sin fogueo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, todos los comentarios bienvenidos y dejarme un like.